podríamos ver en documento o cómo lo vamos a ver, Lick, o cómo. Vamos a hablar primero con Guillermo Cabanellas, que es, lo encuentran en un diccionario, hay en CD, hay en libros, como se les hagan lo más pronto accesible. Por favor, ténganlo, les va a ayudar muchísimo. Entonces, acá lo que es Guillermo Cabanellas lo define como instrumento, escritura o escrito con el que se aprueba, confirma, justifica alguna cosa o al menos que se aduce con tal propósito. ¿Sí? Me está levantando la mano Jonathan Alexander. Manda, Jonathan, ¿en qué te puedo ayudar? Disculpe, licenciada, don Suere era enseñar y instruere, que no la escuché, perdón. Ok, yo te lo repito. Perdone que no escucho, licenciada, pero... Ok, te voy a decir, no te preocupes, mira, pues. O sea, dos sere, así como lo está ahí diciendo. Dos sere es enseñar. Instruere es instruir. ¿Ahora sí? Gracias, licenciada, disculpe. No te preocupes, para servirte. Bueno, entonces como hablábamos, Guillermo Cabanellas, por favor, anoten todos, es instrumento, escritura o escrito con que se aprueba, confirma o justifica alguna cosa o al menos que se aduce con tal propósito. Esa es la definición que van a encontrar también en internet, está revisando que también está publicada, entonces automáticamente la pueden buscar. ¿Sí? Bueno, es decir, que está hablando de un contrato, de una acta, de cualquier documento en general, ¿ya? Es decir, puede ser, cuando hablamos de instrumentos, nosotros en Guatemala automáticamente lo relacionamos con lo que es escritura pública, pero por favor, hablemos de instrumento, escritura y escrito. ¿Alguien me puede decir cuando iniciamos la clase de este curso de hablábamos sobre el objeto de lo que es el derecho notarial? ¿Alguien me puede repetir cuál era el objeto del derecho notarial? El instrumento público. Así es darle forma o darle vida o crear el instrumento público. Entonces, la definición de Guillermo Cabanillas nos enseña automáticamente dos figuras que en Guatemala utilizamos: instrumento y obviamente escritura. Entonces la relacionamos con que fueran sinónimos porque automáticamente identificamos como un solo documento o decimos automáticamente el protocolo, pero automáticamente tiene sus diferencias. Instrumento, escritura o escrito con que se aprueba, confirma y justifica alguna cosa o al menos se aduce con tal propósito. Dentro de la clasificación de los documentos tenemos dos clasificaciones y vamos a definirlo como privados y públicos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo, porque ya no hemos visto, de documento privado? Un arrendamiento, un contrato de arrendamiento. Excelente. Bueno, ahorita vamos a ver, vamos a utilizar el contrato de arrendamiento y convenios, también hemos platicado sobre eso un poquito más adelante. Cuando hablamos obviamente que el documento se divide en privados y en públicos, cuando hablamos de documentos privados estamos hablando sobre que están elaborados y firmados por las partes quienes se obligan o plasman su voluntad a poder establecer líneas a seguir. Utilicemos el arrendamiento. Arrendante viene y aparece. Yo vengo, voy a alquilar un local y se lo voy a alquilar a Ethel. Bien, aquí enfrente veo a Ethel. Entonces viene y dice Ethel, bueno, aquí, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuánto es la mensualidad? ¿Qué pagos yo realizo? ¿Qué pagos realiza usted? Pero la propiedad en ningún momento estamos hablando. Cuando estamos hablando de arrendante, viene yo como propietaria, le arrendo a Ethel un local, automáticamente no estoy cediendo el derecho a mi propiedad, sino automáticamente estoy cediendo el permiso del uso de ese local para que ella pueda realizar ciertas actividades a las ventas.
Por supuesto, establecemos qué tipo de ventas para que sean lícitas. Por supuesto, establecemos las cuotas mensuales, los servicios que este va a cubrir, las mejoras que pudiera hacer. Entonces, vengo yo y nos comprometemos como partes dentro del arrendamiento a realizar el documento privado para poder establecer las líneas en que vamos a trabajar o nos vamos a obligar. Automáticamente, ¿cuáles son públicos? Dice, los públicos son los elaborados y firmados por un funcionario en el ejercicio de su cargo o por un notario, aunque este último es más conocido como instrumento público. ¿Por qué? Porque cuando el notario interviene, automáticamente lo relacionamos con lo que es la escritura pública, que es el protocolo. Pero regresemos entonces para encontrar la diferencia. Y en el arrendamiento lo podemos encontrar. En el arrendamiento, Ethel y yo establecemos los parámetros. Nosotros queremos, con este documento sería suficiente. Es un documento privado. Pero Ethel y yo decimos, no. Mire, para que no haya problema, hagámoslo con firma legalizada. Acudimos a un notario para que dé la autorización de las firmas de Ethel y la mía y le da validez a las firmas. El documento tiene descrito la voluntad de Ethel y mía, no la intervención en ningún momento del notario. ¿Comprendemos ahí? Más cuando hacemos el arrendamiento, aparte que hay unos requisitos donde es obligatorio se hagan en escritura pública, automáticamente vamos, mire, aquí queremos 5 años y yo, Ethel, tener un arrendamiento de un local, queremos que el notario lo autorice y por supuesto el notario viene, su protocolo establece. Luis Carlos Castillo, tienes tu micrófono apagado, encendido, perdón. Ok, entonces viene y el notario dice, bueno, por el plazo, por los requisitos y porque ustedes están solicitando mi intervención, realizo lo que es la escritura pública de un contrato de arrendamiento en la cual usted comparece como Ethel y yo le arrendo a Ethel automáticamente y autoriza el notario y por supuesto vemos todas las facultades y los principios. El notario le da la validez al documento, le da autenticación, por supuesto le da, con él tenemos la inmediación, tenemos automáticamente dándole la forma a nuestra voluntad para quedar plasmado y poder ser inscrito al Registro General de Propiedad y automáticamente obtener nuestras copias para cualquier momento pudiéramos utilizar. Esa es la diferencia, privados y públicos. Privados, Ethel y yo podemos usar la figura como mixta, si quieren llamarle, donde solicitamos la intervención de un notario para legalizar las firmas, pero sigue siendo un documento privado, o automáticamente buscamos la autorización e intervención de un funcionario o un notario que le da validez al documento que estamos realizando y automáticamente lo vemos como público. ¿Alguien tiene una duda aquí? ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Entonces, ya vimos la clasificación, ya vimos las clases de protocolo. Entonces, vamos y sigamos hablando. Van a encontrar algún tema de evolución del documento. Recuérdense que redactar o escribir un documento no es solo por el notario, sino automáticamente está englobado como toda persona estudiosa en crear dibujos desde las paredes de los egipcios y automáticamente ha ido avanzando. José René Filmar, dime, ¿qué manda José René? Sí, buenas noches, licenciada. Yo acabo de entrar a su clase, ¿no? Sí. Ya que no nos mandaron el link y entonces tuve que usar mis apuntes para poderme ingresar. Ok, José René, una vez hablemos de eso. Por favor, no entren en ningún link. Ustedes deben entrar a través de Classroom y ahí en su plataforma deben ingresar a unirme y así evito el a veces sacarlos porque automáticamente me aparece. Sí, lo intenté, pero no aparecía. Donde me dice no aparecía que no hay invitados. El link. No aparecía en Classroom el link. Mi pregunta consiste en que si este es un contrato de arrendamiento,
y luego firman ese documento, lo firman tanto el arrendatario como el arrendante. Entonces esto también puede ser registrado en el, digamos, en el registro de, ¿en dónde puede ser registrado esto para que tenga validez? Perdón, José, me estás hablando, pero que te escucho entrecortado. ¿Serías tú muy amable solo repetirme? Me estás hablando de en dónde se inscribe, pero tú me podrías decir de qué documento me estás solicitando que dónde puede inscribirse. Sí, sí, me imagino que estamos hablando del registro de la propiedad, ¿verdad? Pero en este caso es un arrendamiento, ¿verdad? Entonces, si es un arrendamiento y están, digamos, en este caso el notario está autenticando las firmas tanto del arrendante como el arrendatario, entonces ese contrato, ¿dónde se va a registrar? Si en el registro de la propiedad o cómo. Va, recuérdate, Disculpe, José René ¿verdad? Filmar, vimos las formas en las cuales las obligaciones previas en el momento y las posteriores, que es la base que ustedes van a utilizar en todo lo que es notariado para cumplir con cada una de las obligaciones que el notario está investido para realizar. Ahora, José René Filmar, cuando es un documento privado, te recuerdas que hablamos que un documento privado es único. Sí. ¿Te recuerdas que hablamos de las formalidades, que es en una hoja BOM? Se redacta en una hoja BOM. Utilizamos el ejemplo de arrendamiento que hemos estado observando y revisando con días anteriores. Entonces, este documento de hoja BOM no tiene todas las formalidades para que tenga una obligatoriedad de llevar un número cardinal, un registro, todas las características de la hoja de papel sellado especial para protocolo. Entonces, automáticamente esta hoja BOM la saqué de esta resma, redacto la voluntad de las partes. Hablé yo como persona, dije, yo tengo una propiedad y se la voy a arrendar a Ethel. No hablé como yo como notaria, sino hablé como propietaria del inmueble. No hablé, es decir, dos particulares se ponen de acuerdo y redactan un documento en el cual esté. El momento que automáticamente llega el notario, porque Ethel me dice, mire, para que le demos más seguridad, vamos con el notario para que firme, autentique nuestras firmas. Él no autentica el documento o el contenido del documento, sino autentica las firmas. Ahí estamos hablando de aparte, estamos hablando de la realización de firmas, artículo 59, también tiene su procedimiento para llevar, pero en este momento solo estamos hablando del documento privado, el cual no es registrable, sino hablamos de que todo lo que es escritura pública ya lleva todas las obligaciones que por supuesto, está aparejada, artículo 29, te recuerdas que lo hemos estado repitiendo muchísimo, y automáticamente tenemos que remitirlo al Archivo General del Protocolo, por supuesto, tu testimonio especial, el testimonio de otorgarlo a las partes para poder dar cumplimiento a todo lo que conlleva una escritura pública. Entonces, cuando tú me preguntas a dónde lo vamos a inscribir, el documento privado José René Filmar no se inscribe en ningún momento. La obligatoriedad que tiene el notario por autenticar las firmas es otra cuestión que obviamente lo que se lleva a realizar en protocolo, un contrato de arrendamiento con todas las formalidades aparejadas a esta. ¿Contesté tu pregunta, José René Filmar? Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, ok, gracias. Tengo también una pregunta de Diego Emanuel. Hola, buenas noches, Diego Emanuel. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Si el contrato de arrendamiento está contenido en protocolo, sí se puede inscribir en el Registro General de la Propiedad. Es obligatorio inscribirlo. Recuérdate que cuando estamos hablando todas las formalidades del protocolo, cuando vimos artículo, vamos a repasar eso de artículo 8, todos los requisitos que tenemos que ver como esenciales del artículo 29, es decir,
cualquier escritura pública, automáticamente tiene las obligaciones posteriores de extender el testimonio especial y remitirlo al archivo general de protocolo. Se recuerdan que hablamos sobre las sanciones y las multas que este ocasionara si no lo realizáramos. Y obviamente extender el testimonio a las partes, cualquier cantidad que estas deseen. Si quieren 5 testimonios, y entonces tú extiendes a las partes. Automáticamente, cuando hablamos de contrato de arrendamiento, el Código Civil nos establece que cuando se pasa de 3 años es obligatorio inscribirlo. Eso no es por notariado, sino es por civil. ¿Ok? Ahora, ¿te contesté, Diego? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, vamos con Juan Gabriel Tebalán. Dime, Juan Gabriel, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Yo creo que con la parte final de su exposición ya respondió a mi pregunta. Yo le iba a exponer lo siguiente. Lo que sucede es de que tal vez el compañero originalmente que hizo el planteamiento, básicamente se refería a que hay contratos de arrendamiento que por su característica tienen que tener cierta solemnidad y se tienen que celebrar en escritura pública y consecuentemente representa un hecho registrable en el Registro General de la Propiedad. Y básicamente lo que se va a registrar es el derecho de uso, basado en el contrato de arrendamiento. Exactamente, Juan Gabriel. Más adelante vamos a ver de los documentos donde automáticamente la ley establece la obligatoriedad de realizarlos en escritura pública, entonces automáticamente te limita a hacerlo en documento privado. Gracias, Juan Gabriel. Marco Aníbal, buenas noches, dime. Buenas noches, licenciada. Solo mi pregunta es, legalmente, licenciada, cuando solo se hace un documento privado, a la hora de que hubiera un problema futuro en que la persona no quiera salir, no paga, ¿tiene el mismo valor que un documento público o no vale? Ok. Un documento público, cuando hablamos de documento público, vemos que hay una persona o un notario o un funcionario autorizando el documento, por lo que automáticamente le está brindando de autenticidad, de legalidad y de verdad al instrumento. Recuérdense que vimos la fe pública, entonces plasma la fe pública que todo lo que pasó está tal y como está inscrito. Cuando hablamos documentos privados, tal y como tú lo hablas, ejemplo, Ethel y yo solo firmamos el documento y ahí queda, ese documento no tiene las formalidades o la legalidad para poder ser ejecutable. Entonces, el documento es privado y cuando se le agrega la opción de firma legalizada, automáticamente le da que las dos partes sí convinieron eso. Es decir, ella y yo sí establecí que si Ethel lo utilizaba como para vender droga, automáticamente se me quedaba con las aras, la sancionaba, la sacaba, automáticamente la sacaba, rompía candados y sacaba todo, ¿verdad? Entonces yo podía hacer este acto que va contra la propiedad de Ethel, porque obviamente hay un incumplimiento de lo pactado entre ella y yo. ¿Por qué? Porque hay forma de ejecutarlo. ¿Sí? Ahora sí, Marco Aníbal. Sí, licenciado, muy amable, gracias. Para servirte. Ok, sigamos entonces. Darwin, perdón, no había visto la mano levantada, Darwin. Buenas noches, dime. Buenas noches, licenciada. Cuando es el documento privado, un contrato de arrendamiento en documento privado, hay veces que hay una cláusula donde dice que ellos renuncian al fuero de su domicilio para ser citados en un juzgado para dilucidar la situación, en el caso como lo comentaba Maco, que ellos no quisieran salir o alguna cuestión así. Entonces, ese sí se puede ejecutar con la legalización de firmas. Ya ves, un documento privado con firma legalizada, a veces, es como notarios, nosotros no tendríamos que ver el contenido del documento, pero sí las firmas, ¿verdad? Recuérdate que el artículo 57 del Código Notariado, no prejuzgamos de la validez del documento.
Pero podríamos decirle y aconsejarle a las partes, porque por eso es el objeto que comparecen con nosotros y dicen, mire, licenciada, necesito un contrato de arrendamiento de este local. Entonces automáticamente tú le dices, mire, pongan entre de estas, se va a poner dentro de estos y ellos, tú le moldeas el documento, recuérdate los principios, moldeas el documento y automáticamente tú asesoras a tus clientes también en la parte del momento en que a quién vas a asesorar, en qué momento a qué te vas a referir, a quién le vas a tratar de dar la mayor seguridad. En este caso tendría que ser al propietario del bien, ¿verdad? Pero automáticamente en eso que estás hablando, utilizamos mucho que ejemplo, Ethel se somete, o sea, renuncia al fuero de su domicilio y se somete a cualquier órgano jurisdiccional. Lo que quiere decir es que Ethel puede vivir en la ciudad de Guatemala y yo puedo demandar en Petén, en Quiché. Y automáticamente al momento de haber renunciado, me da la potestad de yo plantear la demanda ejecutiva o ejecutarle el título en cualquier órgano jurisdiccional del país, no necesariamente el de la cabecera de Ethel, por ejemplo, Guate o Misco, Villanueva, por ahí, ¿verdad? Eso es lo que significa, Darwin. Gracias, licenciada. Bueno, sigamos entonces, jóvenes. Bueno, con que ya me adelanté un poquito cuando les decía que obviamente Gerardo, Iván. Ok. Bueno, me adelanté un poquito que les decía que por supuesto en Guatemala automáticamente cuando hablamos de instrumento lo asociamos como instrumento público, protocolo. Ya directamente lo vemos así. Pero veamos lo que dicen dos autores y primero voy a leerles el de Fernández Casado, que es el documento notarial autorizado a instancia de parte en que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. ¿Lo tomaron? Se los repito. Fernández Casado hace mención que es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Ahora, para Torres Aguilar, son los documentos autorizados por el notario en que consta las relaciones jurídicas de los partícipes para que sirvan de leyes entre los mismos o se refieren a los hechos relacionados con el derecho. ¿Sí? ¿No ha ido por ahí? Licenciada, perdone, puede leer de nuevo. Manda. Puede leerlo de nuevo. Claro, te leo la primera o la segunda. En mi página, es la página, esta estoy leyendo del libro, en la página 118 para mi edición. Pero esta es lectura, nada más que estoy haciendo de las definiciones para que ustedes tomen idea. Pero te leo nuevamente. De Fernández Casado, menciona que es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Para el autor Torres Aguilar, son los documentos autorizados por el notario en el que constan las relaciones jurídicas de los partícipes para que sirvan de leyes entre los mismos o se refieren a los hechos relacionados con el derecho. ¿Sí? Me repito, en página 118 en mi libro, ahí está la definición de estos dos autores. Ahora sí, regresemos. Bueno, quiero hablarles, cuando hablamos de instrumento, automáticamente ya vemos inmerso la definición de documento, donde establecemos la figura que vamos a realizar, las clasificaciones, pero cuando automáticamente vemos instrumento público, vemos automáticamente que hay un poco de más de solemnidades al realizarlo. Obviamente, la clasificación del instrumento se divide en dos, en principales y en secundarias, ¿sí? Principales y secundarios. Veamos, los principales son los que van dentro del protocolo, lo que les estaba diciendo que les voy a hacer una clasificación ahí. Y los secundarios, los que van fuera del protocolo. ¿Sí? Entonces, los principales son como una condición esencial la validez
de la escritura pública y que se extiendan con un testimonio y cumpliendo todas las formalidades. Cuando hablamos de un secundario, automáticamente pensamos que van fuera del protocolo, lo asociamos con actas, certificaciones y cualquier otro documento, ¿ok? Solo los autorizados por notarios tienen la categoría de instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque van dentro del protocolo. Para simplificar esto y entender cuáles son los documentos que van dentro del protocolo. A ver, eso sí, por favor, anótenlo, es muy importante. Las escrituras públicas o llamadas escrituras matrices, las actas de protocolización, las razones de legalización. Estas tres van dentro del protocolo. Automáticamente, cuando vamos a celebrar una escritura pública de cualquier contrato que vamos a celebrar, debemos entender y relacionar que cumple con las formalidades del Código Notariado y con todas sus obligaciones. Cuando vemos la acta de protocolización de un documento proveniente del extranjero, se me viene ahorita a la mente. Cuando vemos razón de legalización de firmas que estábamos viendo y me decían, Elita, este documento es privado, pero con firma legalizada. Aquí hay una obligatoriedad, las razones de legalización, la razón de legalización va dentro del protocolo, no así el documento. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento, ahorita voy contigo, en qué momento podemos ver los que van fuera del protocolo? Automáticamente asocienlo con actas notariales y la clasificación, las actas de legalización de firma, las actas de legalización de copia de documentos. Esas tres van fuera del protocolo. ¿Sí? Recuerden que también están las canceladas, escrituras de aclaración y ampliación, pero automáticamente estas modifican una escritura que va dentro del protocolo y eso conlleva que vayan dentro del protocolo. ¿Qué manda? Hoy sí, disculpa, Diego Manuel. No tenga pena, Lick. Es una consulta. Según lo establece la ley, es obligatorio las actas de toma de razón de todas las legalizaciones, ¿verdad? Ajá. Pero yo he visto mucho en la práctica que hay notarios que no lo hacen estrictamente así, ¿verdad? Sí. Mira, pues veamos lo legal y después hablamos de la práctica, ¿ok? Va, veamos lo legal. Tú cada vez que tomes una razón, debes protocolizarla. Le dan una legalización, tomar una razón de firma. Vienes tú, tomas tu razón haces tu razón de firma en el protocolo y estableces que el día, aquí estamos el 1 de mayo del 2023 tomaste razón del documento en el cual le diste autorización de la firma de Daniel Benjamín, el cual calzaba un desistimiento, presentar al juzgado quinto del ramo civil, etcétera. Ok. Tú tomas la razón y tienes la obligatoriedad. No estás haciendo un 2, es a un día. Automáticamente estás cumpliendo con el artículo 59. Vamos a buscar. Son 8 días, pero vamos a ver. Sí. Dice, cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar de los requisitos que debe llevar esta razón de legalización. Esto es lo correcto, tú lo debes hacer siempre que tomes, legalices una firma. ¿Qué pasa? Lo que pasa que normalmente en la práctica se da la mala costumbre. Le autentico este formulario. Tú sé, date. Y ya no se quedan realizando las obligaciones que conllevan. Y aparte, por supuesto, no lo hacemos dentro del plazo de 8 días. Es a la práctica, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Ahora les voy a contar una patoaventura de Wendy. Fíjense que me acostumbré a hacerlo porque mi primer trabajo formal como notaria legalizaba desistimientos. Y cuando yo llegué a la primera vez, mire, a lo que tiene protocolo, y yo,
Sí, pero me contrataron como abogada, no como notaria, según el código de notariado, esta figura no va aparejada, según mi mente, ¿verdad? Me digo, sí, pero cuando tenga que firmar legalización de desistimientos, automáticamente tiene que su protocolo. Por supuesto, yo lo tenía, pero obviamente yo no quería conllevar la obligatoriedad de estar tomando del desistimiento. Llevábamos una cantidad de expedientes demasiados. Entonces las legalizaciones eran semanales. Mi niño sacaba una o dos legalizaciones. Me acostumbré, pero porque me contaron la historia de un abogado que llegó y nunca tomó razón de los desistimientos y automáticamente legalizó un desistimiento, lo presentaron al juzgado y la persona manifestó que en ningún momento firmó ese desistimiento. Inició el incidente, etcétera, y el abogado se fue, por supuesto, al Tribunal de Honor y lo inhabilitaron. Entonces, siempre lo he hecho, no es porque me sepa el artículo 59, era nuevita y aquí el artículo 59 me lo sabía, sino porque a través de las malas experiencias de otros aprendo esa experiencia. Entonces, yo les puedo comentar, háganlo por favor y cumplan con las obligatoriedades del notariado. ¿Ok? Ahí se los resumo. Ustedes deciden si lo hacen o no, pero la obligatoriedad lo tiene. ¿Sí? Ok. Continuemos entonces. Bueno, entonces cuando hablamos dentro y fuera, ya estamos claros ahí. Ya sabemos entonces en qué momento. Licenciada, perdón que la interrumpa. El último documento que va afuera dijo que era un acta de legalización de... Vaya, no te preocupes, te lo repito, actas notariales, cualquier clase de acta notarial, porque hay una gran clasificación en las actas notariales. Y luego tenemos las dos actas, la legalización de firmas y la legalización de documentos o copias. ¿Sí? Actas notariales y las actas de legalización. Son dos, solo que las actas de legalización se dividen en de firmas y de documentos. Muy amable, licenciada. ¿Sí? Para servirte, no te preocupes. Recuérdense que el valor jurídico del instrumento o la esencia por lo cual usted le da, conlleva la obligatoriedad que sea en escritura pública, que cumpla todas las formalidades, es porque usted, por supuesto, protege ese documento para que no adolezca de nulidad ni de falsedad. Entonces automáticamente usted le dota al documento al realizarlo de todas las formalidades de este. ¿Sí? ¿Alguna duda más del documento? Es que ese pedacito se me había olvidado, entonces de una vez les quería decir. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno. Los voy a dejar para que descansen. Por favor, el tema del documento no es solo lo que yo les hablé de un puntito de cada cuestión para que ustedes puedan tener de manera general. El libro de apoyo nos ayuda a estudiar la parte doctrinaria del tema para complementar su estudio. Por favor, estudien. ¿Sí? Platicaba con un compañero que me estaba ayudando con ustedes para su examen porque estábamos haciendo pruebas desde antes y nos quedó re bien y después no nos quedó bien, pero platicaba con él y me decía, Ligda, al menos quedó satisfecho. Miren, esa pregunta no la contesté bien porque lo puse a hacer el examen en 15 minutos, ustedes tuvieron mucho más tiempo y me decía, Ligda, al menos me dijo, tengo la satisfacción bastante, la pregunta no sabía responder, pero la satisfacción es que aprendí bastante en todo lo que estudié y en todo lo que nos ha dado. Esa es la satisfacción personal que ustedes tienen que buscar, no tener una gran nota. La nota, hay aquí un montón de que no aparecen aquí en las pantallas. Miren, están 144 conectados, 174 se conectan. Tengo asignados 307. Son todos los alumnos que ni se conectan, ni aparecen. Son los que a veces tienen 30. Pero es porque estudiaron solo para el examen. Cuando yo miraba a unos que estaba ingresando la vez pasada, decía, ay, no, ¿por qué si él ni se conecta? No me aparece. O sea, ¿por qué le tengo que poner esta nota si
no parece. Entonces, créame que es triste para uno como catedrático, por supuesto, a ver los que sí están estudiando, por ejemplo, los que siempre están conectados, Cruz Natael, siempre están, pero ahí está Etel, Magalí, Juan José, varios de ustedes aquí que ahorita estoy viendo, pero me pongo a hacer un montón, pero que sí están conectados, que sí están pendientes, pero jóvenes, en la vida no van a llegar ustedes con su cliente y les van a decir, mire, saqué 100, saqué 30 sobre 30 en mi examen, sino el consejo que ustedes les den y con la manera, aparte de la manera que les atiendan, por supuesto, pero el consejo que ustedes les den y la facilidad que les provean de solucionar los problemas, porque esta carrera es de solucionar los problemas todos los días, a cada rato, es lo que usted les va a llegar a ser un gran notario. Así que, por favor, estudien. Se los puedo pasar diciendo todo el semestre, pero queden ustedes el estudiar. ¿Ok? Buenas noches a todos. Solo se quedan dos personas, que si no estoy es Ana María, Hilda, que son las de me están hablando de extemporáneo, pero solo tengo apuntada a Hilda. Y todos los demás que tengan buenas noches, por favor. El que se quede, voy a tomar un screenshot y Yo me quiero quedar licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Yo me quiero quedar licenciada. Sergio, adiós. Adiós, Mike. Feliz noche, licenciada.